Amada Iglesia de Cristo, los saludo con la paz de Dios. Hoy, hermanos, en este podcast vamos a hablar acerca de el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 20. Es Hechos 15, 20. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Ese texto, hermanos, es el texto clave de ese estudio. Ese estudio, bueno, lo ha hecho su servidor con el fin, bueno, de apoyar a los hermanos que nos han hecho esas preguntas sobre qué significa ese texto y bueno, haciendo una breve introducción, bueno, les puedo comentar que este texto habla acerca de interpretación bíblica. Podemos también tomar información sobre cumpleaños, podemos tomar información acerca del uso de la sangre. Bueno, qué hacer cuando pasa o tenemos un problema teológico, ¿no? Dudas bíblicas, bueno, qué hacer en esos momentos. Creo que este texto nos puede arrojar mucha luz en todos estos temas, que cualquier iglesia, hermanos, siendo honestos, en cualquier momento podemos enfrentar esos problemas. Entonces sería importante, hermanos, que podamos, pues, estudiar precisamente ese tema. Entonces, bueno, les presento mi investigación, hermanos. Aquí, bueno, si comento es mi investigación y los resultados de mi investigación. Sus comentarios también son bienvenidos en la caja de los comentarios. Obviamente, pues pido que sean respetuosos unos con otros, hermanos. No seamos groseros porque el amor es la marca del verdadero cristianismo, que eso nunca se nos olvide. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar precisamente con ese estudio. Vamos a leer Hechos 15, 20, Hechos capítulo 15, versículo 20. Sería importante que puedan darle seguimiento desde su propia Biblia. No importa la Biblia que tengan, en general o en teoría deberían de decir las más cosas. Pero hoy vamos a aprender algo también acerca de ese texto. Posiblemente no todas las Biblias digan lo mismo. Pero bueno, vamos a investigar precisamente. Entonces, si su Biblia no dice lo mismo, por favor déjenlo en la caja de los comentarios. Hechos 15:20 menciona en la Biblia, voy a utilizar hoy la Biblia, la Reina Valera del 2009, es Reina Valera 2009, es una revisión por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es una revisión de la Iglesia Mormona, esa es la que voy a utilizar el día de hoy, es Hechos 15:20, dice lo siguiente: sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Repito, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Hechos 15:20, versión Reina Valera 2009, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta, en esta orden precisamente que se registra en Hechos 15:20, hermanos, pues es una orden que dan el concilio, o bueno, así le llaman ciertas iglesias, el concilio, yo le llamaré la Comisión de Jerusalén. La Comisión de Jerusalén da esta orden precisamente y tiene un contexto muy triste, pero también muy interesante. Esta orden tiene un contexto triste, pero interesante, hermanos. ¿Por qué lo digo? La iglesia, hermanos, siempre ha tenido diferencias en cuanto a la interpretación bíblica, en cuanto a la interpretación de la voluntad de Dios. De hecho, si leemos todo el capítulo 15 del libro de Hechos, o por lo menos desde el versículo 1 hasta, ¿qué les gusta, hermanos? Hasta el versículo número 29, vamos a ver, hermanos, precisamente que hubo un problema de interpretación bíblica. Ese es el primer punto de por qué se da esa orden. Hubo un problema con la interpretación de las escrituras. La Biblia menciona, hermanos, que hubo contienda, no pequeña, hermanos, una buena contienda entre Pablo y Bernabé con aquellos que incitaban a los varones de la iglesia a circuncidarse. Enseñaban que si no lo hacían así, o sea, que si no se circuncidaban, no alcanzarían salvación. Cosa muy grave, hermanos, porque eso significa que la salvación entonces se obtendría a través de ritos o a través de obras y no a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave porque esos símbolos antiguos, como la circuncisión, pues no eran la forma de salvación. La Biblia dice que la fe solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo, de poner fe en Jesús y actuar en consecuencia. Ahí es donde entra el problema de estas disputas bíblicas o teológicas o interpretativas de la iglesia en aquellos años. Para ayudar a la iglesia, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén formaron una comisión, hermanos, una comisión que tenía por objetivo ayudar a la iglesia, pues si bien vienen mencionadas varias iglesias como Antioquía, Siria y Cilicia, en el versículo 23 del capítulo 15 de Hechos, esas iglesias son las que pues tenían este problema, ¿no? Entonces, bueno, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén formaron esta comisión para ayudar a estas iglesias. En especial, bueno, yo creo que Antioquía, ¿no? Que era una iglesia bastante amplia, pero bueno, es importante tener en cuenta que tenemos aquí
esas ciudades o esas congregaciones en esas ciudades donde pues tenían un problema. Ahora, aquí entra una pregunta bien importante, hermanos, que en mi estudio yo me formulé, ¿no? Yo dije, bueno, ¿por qué los ancianos, perdón, por qué los apóstoles necesitarían el consejo de los ancianos? ¿Que no los apóstoles tenían Espíritu Santo? ¿Que los apóstoles no tenían el suficiente Espíritu Santo para no equivocarse al enseñar? Porque los ancianos no, los ancianos sí se equivocaban, porque los ancianos son igual que nosotros. Son gente ungida, pero pues también no son perfectos, tampoco en su enseñanza. ¿Por qué los apóstoles necesitarían el consejo de ancianos que no tenían posiblemente las mismas percepciones del Espíritu que ellos? Ahí es donde entra la duda, ¿no? ¿Por qué ellos necesitarían de los ancianos si ellos eran, pues, los pilares de la iglesia? Obviamente, hermanos, y creo que la respuesta a esta duda es, pues sí, ¿no? Yo creo que los apóstoles eran más que capaces de responder esa duda sin la necesidad de pedir el consejo de los ancianos de Jerusalén. Pero, por lo que podemos ver en 2 Timoteo 4 del 6 al 8, 2 Timoteo 4 del 6 al 8, los apóstoles sabían que iban a morir. De hecho, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4 del 6 al 8. 2 Timoteo, le repito, hermanos, es 2 Timoteo 4 6 al 8. Dice lo siguiente: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, los apóstoles, hermanos, llegó un momento, seguramente en su trayectoria cristiana, que se dieron cuenta, como a muchos nos podría pasar, que el fin no llegó en su tiempo, o sea, no regresó Jesús en su periodo de vida, y pues tenían que bajar a la sepultura. Entonces, ¿qué estaban haciendo los ancianos, perdón, los apóstoles con los ancianos en ese momento? Es posible, hermanos, que los apóstoles les hubiesen enseñado a los ancianos a interpretar las escrituras para evitar las desviaciones doctrinales. Y esa ocasión, hermanos, con esta disputa de la circuncisión, entre posiblemente otras situaciones que pudieran haberse presentado, pues era el momento idóneo para poner a prueba si los ancianos de Jerusalén eran capaces de, pues, responder a estas dudas, ¿no? De realmente hacer una buena interpretación bíblica. Entonces creo que los apóstoles tal vez estaban probando si realmente lo estaban haciendo bien. Es como en nuestro trabajo nos dan una capacitación, pero tal vez, por ejemplo, si usted trabaja en un call center, trabaja, no sé, haciendo reparaciones, pues bueno, el que le está enseñando, pues lo va a revisar en su primera llamada en el call center o en su primer arreglo de un coche o al hacer un primer mueble, si usted es carpintero, para que usted tenga como el soporte de quien ya tiene el expertise, ¿no? Quien ya sabe el proceso. Entonces, yo creo que los apóstoles precisamente estaban pues ahí viendo qué hacían los ancianos de Jerusalén con ese tipo de situaciones y qué era lo que iban a hacer precisamente, ¿no? Entonces, vemos aquí, hermanos, un momento idóneo donde posiblemente se les pone a prueba a los ancianos para ver si realmente eran capaces de hacer lo que tenían que hacer, ¿no? De hecho, vamos a leer, hermanos, Hechos 15, ahora del 13 al 14. Es el libro de los Hechos. De hecho, no pierdan ese capítulo, hermanos, síganlo leyendo después, estudienlo. Pero Hechos 15, 13 y 14 dice lo siguiente: después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón, o sea, el apóstol Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Ahora vamos a leer del 19 al 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Ahí vemos, hermanos, la interpretación de la palabra de Dios. Ahorita vamos a hacer una revisión de lo que ellos están diciendo y vamos a ver realmente que fue una interpretación de textos viejos y antiguos. Entonces, en esta junta, hermanos, vemos que los apóstoles posiblemente estaban coachando, estaban revisando que la interpretación de los ancianos posiblemente sea buena para que cuando ellos pues bajaran a la sepultura, pues los ancianos tuvieran las capacidades de seguir precisamente preservando la sana doctrina, la santa doctrina, diría yo. Entonces,
No debemos tampoco entender, hermanos, y eso es algo bien importante. Sin embargo, no se debe, hermanos, de entender este pasaje como la prueba de que Jerusalén era la santa sede de una organización jerárquica de estilo papal, donde, bueno, sería como el concilio de Jerusalén. Por eso no le quiero llamar concilio, más bien sería para mí la comisión de Jerusalén para apoyar a las demás iglesias, ¿no? Donde se reúnen personas, pues, con expertise, con ya cierto grado de conocimientos bíblicos para apoyar a iglesias que estaban apoyando, bueno, que estaban creciendo apenas, ¿no? Que tenían dudas persistentes. Digamos que en otras iglesias actuales podríamos decir que es una cobertura, ¿no? Como cuando una iglesia da cobertura a una nueva misión, o sea, como un nuevo grupo, grupito que se está formando de esa religión, ¿no? Entonces le dan cobertura en lo que termina de desarrollarse esa iglesia, toma fuerza y se convierte en una iglesia libre, autónoma y soberana. Entonces, parece ser más bien que la Comisión de Jerusalén solo era una comisión para dar cobertura a estas iglesias que posiblemente no estaban tan fuertes todavía en la fe, en lo que realmente se desarrollaban y pues ya tenían autonomía, ¿no? Eso es lo que puedo percibir. Además, una prueba de que no había un sistema papal donde pues ahí Pedro decidiera las cosas es que Jacobo es el que determina o da aquí la interpretación bíblica, ¿no? Y ahí dice, yo opino que no se les debe de inquietar a los gentiles, ¿no? Y de hecho, eso es lo que él dice, es lo que se comunica a las iglesias. En ningún momento fue Simón el que, o Pedro, precisamente el que dice que era lo que se tenía que hacer. O sea, Pedro si hubiera sido el sucesor de Jesús o el Papa, pues él debería de haber tomado la última palabra, lo cual no sucedió. Aparte de eso, hermanos, pues vamos a ver en Gálatas 1:12, repito, Gálatas 1:12, lo que dice el propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él se convierte al cristianismo, nos da unas palabras muy importantes, bien importantes para entender que Jerusalén no era una santa sede, ni era la cabeza de todas las demás iglesias. Gálatas 1, capítulo 12, y no cierre su Biblia, hermano, porque vamos a leer más adelante. No cierre su Biblia, hermana, es Gálatas 1:12, dice lo siguiente, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, el conocimiento, claro, hermanos, sino por revelación de Jesucristo. Dice Pablo, yo no fui enseñado por hombre alguno, sino por revelación de Jesús. O sea, no hubo una comisión general de la iglesia que se dedicara a enseñarle al apóstol Pablo, sino que Jesús directamente como cabeza de la iglesia le enseña al apóstol Pablo. Posteriormente, en el versículo 16 a 19, dice lo siguiente, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté de inmediato con carne y sangre, o sea, no consultó a ningún humano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué dice Pablo al respecto? Jerusalén no era la sede central donde todo el mundo tenía que irse a cuadrar cual si fueran generales, ¿no? Que fueran a pasar lista y no de mírenme, aquí estoy, ¿qué hacemos? Enséñenme, no. Jerusalén era una iglesia que, bueno, donde estaban precisamente los apóstoles, o parece ser que ahí había más actividad apostólica, pero no era una sede central. Porque aquí lo que podemos ver es que Pablo nunca fue pues, a pasar lista entre los apóstoles. Él empezó su apostolado por separado y hasta después de 3 años subió a Jerusalén, como él dice, y ni siquiera vio a todos los apóstoles. Entonces, no era una sede central, no era una santa sede, donde hubiera un sistema papal o un sistema jerárquico a cargo de todas las demás iglesias. Esto solamente fue una comisión, hermanos, una comisión de cobertura. Lo entenderíamos más en la forma, pues, de las iglesias evangélicas actuales posiblemente. Como les comento, es una iglesia ya fuerte, una iglesia, pues, con fuerza, madura, que daba cobertura tal vez a estas iglesias que apenas estaban naciendo, que no eran tan débiles, que todavía eran frágiles en la fe, como lo podemos ver, porque había un problema con la circuncisión, ¿no? Y y precisamente la interpretación de la circuncisión. Entonces, pues posiblemente eso es a lo que se refiere, es como dar cobertura, pero una vez que terminara la iglesia de fortalecerse, pues se le tenía que dejar libre y soberana como todas las demás lo eran. Entonces, Jerusalén, hermanos, Jerusalén no era la sede central de un sistema papal, sino que era simplemente una iglesia madura. Punto. Ahora, vamos a hacernos una pregunta, hermanos. ¿Cómo puede ayudarnos hoy este ejemplo? Vamos a centrarnos ahorita ya en el ejemplo. Evitemos, hermanos, imponer a nuestros hermanos reglas o puntos de vista o interpretaciones que no vienen en la escritura.
Nuestra obligación como cristianos es perseverar y preservar la unidad, perseverar en la unidad y preservar la unidad y mantenernos en el amor de Cristo. Para lograr este objetivo es importante, hermanos, elegir a los ancianos de la iglesia con mucho cuidado. Dentro del movimiento de los estudiantes de la Biblia no hay una jerarquía que nombre ancianos, sino que cada iglesia vota anualmente, generalmente es anualmente, por sus propios ancianos. Por votación se eligen, porque así es bíblico. Si gustan, les puedo mandar un folleto que habla acerca del nombramiento de ancianos. Entonces, ahí viene un estudio muy completo de por qué es bíblico, hermanos, y de hecho otra iglesia que lo hace de esta forma, o muy similar, no exactamente igual, pero muy similar, es la iglesia presbiteriana. Los ancianos se eligen por votación y la iglesia tiene que estar al tanto de a quién están votando para ser precisamente sus representantes locales. Entonces, debemos de precisamente votar por personas que sean capaces de buscar la unidad en el amor, de buscar la unidad, hermanos. Precisamente eso es lo que quisieron hacer los ancianos de Jerusalén y los apóstoles con esta disputa. A pesar de todo lo que pasó, lo que querían era mantener precisamente la unidad, tanto de los que querían la circuncisión como de aquellos que no querían la circuncisión, aquellos que eran gentiles que les causaba ciertas dudas el por qué. Entonces, los apóstoles y los ancianos buscaron la unidad. Entonces, al votar nosotros por nuestros ancianos, precisamente representantes locales de congregación o de clase bíblica, lo que tenemos que hacer es revisar que aparte de que el hermano cumpla todas las credenciales que vienen en la Biblia, que debe de cumplir un presbítero local, un anciano, un pastor, pues también obviamente es una persona que siempre esté dispuesta a preservar la unidad, a buscar siempre la unidad de todas las partes, porque eso le va a ayudar precisamente en el momento de tener que interpretar las escrituras. Deben de ser personas humildes, los ancianos, que busquen siempre la unidad en el amor, en el espíritu y en las escrituras, tal como se dio ejemplo en esa ocasión, hermanos, tal como en ese momento. Vamos a leer, hermanos, Juan 17, 21 al 23, Juan 17, 21 al 23. Dice Juan 17, 21 a 23, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos, y tú en mí, perdón, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. La unidad, hermanos, es algo que hasta inclusive el Señor Jesucristo pedía en oración al Padre Celestial por su iglesia. No solo por los de su tiempo, sino inclusive en nosotros. Aquí Jesús está pidiendo también por nosotros, por usted, hermana, por usted, hermano, por mí. Entonces, los ancianos, hermanos, deben de tener ejemplo, y nosotros también, de que debemos siempre de buscar personas como ancianos, como representantes locales, que sean humildes, que busquen la unidad. Y los hermanos, exactamente hacer eso, buscar siempre la unidad y la interpretación correcta con Espíritu Santo de las Escrituras. No imponer cosas que no vienen en la Biblia como si fueran verdades de Dios cuando sabemos que no. Entonces, ahora, ¿qué podemos hablar más acerca de este tema? Les voy a platicar una anécdota de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia referente a la fecha de 1914. Sobre ese tema, hermanos, y la diferencia de opiniones entre los estudiantes de la Biblia, el hermano Charles C. Russell escribió lo siguiente en la Torre del Vigía o Atalaya, ahora conocida como la Atalaya, con fecha de, pues, estoy buscando la fecha de la revista, fue del 15 de noviembre de 1913. En un artículo venía un subtítulo en esa revista que se llamaba ¿Qué curso debemos tomar? Decía el hermano, hemos recibido cartas o habían recibido cartas en las que se preguntaba por la influencia práctica, o sea, qué debía de pasar o cómo tomar la fecha de 1914. En cuanto a octubre, precisamente octubre de 1914, en cuanto a los asuntos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque muchos hermanos pues tenían dudas si tenían que vender todo, si tenían que dejar sus casas, qué hacer, porque ya venía pues la fecha de 1914, donde tentativamente comenzaría el principio del fin y que finalizaría en 1915. Esa era la creencia principal tanto del hermano Russell como de la mayoría de los estudiantes de la Biblia. Entonces, el hermano Russell menciona, suponemos que otros hermanos pueden tener ese mismo pensamiento o dudas, y bueno, y no lo han expresado por escrito, así es que bueno, el hermano deja por escrito
algunas respuestas. Algunas de ellas, hermanos, por ejemplo, dice, en una carta o en otra carta que había recibido, se preguntaba en esa carta sobre cuál debería ser el trato adecuado a un miembro de la clase o de la iglesia que insiste o que insistía en oponerse a la cronología bíblica y rechazar cualquier tipo de fe en octubre de 1914 como el principio del fin. Dice el hermano, ya sea en lo que respecta a la reunión de la iglesia, porque bueno, para 1914 se creía que la iglesia iba a ser pues llevada triunfante a los cielos, arrebatada, o bueno, como sea, que iba a ir a los cielos, y que iba a ser el comienzo del gran tiempo de angustia mundial. Entonces, decía el hermano, nuestra respuesta puede aplicarse también a otros casos. Ojo, puede aplicarse también a otros casos. Nadie debe ser alentado a mostrar oposición porque un mal espíritu siempre es censurable y perjudicial para la iglesia, hermanos. Sin embargo, no debemos señalar a quienes con el debido espíritu de respeto expresan su inconformidad con respecto a la fecha mencionada, 1914, y de lo que puede esperarse. Ni debemos sentirnos agraviados por ello. Debemos reconocer los derechos individuales de todos y tratarlos de acuerdo a la regla de oro. Tal como yo quiero ser tratado, pues debo de tratar a los demás. Entonces, ¿qué decía el hermano? Bueno, hay hermanos que desde aquellos años jamás creyeron que 1914 sería una fecha importante. Hasta la fecha hay hermanos dentro de nosotros que no creen en la cronología bíblica, que tampoco creen en 1914, pero en el caso de nosotros como estudiantes de la Biblia, no es una doctrina esencial. De hecho, aunque conozco hermanos que lo llegan a pensar, yo sé que el hermano Russell no lo creía, ¿no? Entonces yo también creo lo mismo. Yo sí creo en 1914 como el fin del tiempo de los gentiles, no como la llegada de Cristo, pero sí creo que si no fue en 1914, por lo menos cerca de esa fecha, porque la evidencia bíblica marcaría que Jesús ya está de regreso, que estamos dentro de la parucía del Señor Jesús, que ese es otro tema debatible, ¿no? Porque hay hermanos que tampoco creen en la parucía, pero yo sí. Y si ustedes no lo creen, bueno, yo les puedo explicar por qué lo creo, pero no es un tema tampoco de debate, porque creerlo o no creerlo tampoco no nos hace ni más ni menos cristianos, porque pues tampoco no es un tema de salvación, hermanos, tampoco no hay que precisamente ser enérgicos como estos judíos que querían principalmente y posiblemente eran fariseos convertidos al cristianismo que querían la circuncisión de los gentiles, pero no es algo de salvación, hermanos. O sea, si alguien se quería circuncidar, pues que lo haga, pero no era un tema de salvación. Tampoco no es bueno, pues, obligar a la gente a creer algo que la Biblia no está diciendo claramente, porque eso es interpretación. Y el hermano Russell siempre respetó precisamente a aquellos que no compartían dicha fe o dicha, pues, creencia sobre la cronología, entre algunas otras cosas, por ejemplo, la parucía. De hecho, hay otro artículo. Esta fue de la Atalaya 15 de noviembre de 1913. Había un artículo y un subtema que decía las señales de los tiempos. Es un hecho que a pesar de la fuerza de nuestra posición y de nuestra esperanza de que esto sea verdad, esto es sin embargo un acto de fe y no de conocimiento. Para algunos la fe es un asunto que puede llegar a ser casi tan fuerte y convincente como el conocimiento. Sin embargo, no es conocimiento, es fe. Debemos admitir que hay posibilidades de que hayamos cometido un error con respecto a la cronología, aunque no vemos dónde se haya cometido un posible error al calcular los 7 tiempos de los gentiles que vencen alrededor del 1 de octubre de 1914. Continúa diciendo el hermano Russell. Si otros sienten la misma convicción hacia otra fecha diferente, porque había hermanos que habían posiblemente dado fechas diferentes en su estudio personal, bueno, dice, si alguien dio otra fecha o tiene pues convicción hacia otra fecha que no nos atrae a nosotros, pues no debemos por ello rechazarlos como miembros del cuerpo de Cristo. Repito, no debemos rechazarlos como miembros del cuerpo de Cristo. Más bien deberíamos decir, si usted o nosotros tenemos la fecha correcta, todos debemos estar de acuerdo en que las señales de los tiempos, tal como las leemos, indican claramente que el Maestro está cerca, incluso a la puerta, y que su reino pronto comenzará a tomar el control. Eso significa que ya sea dentro de un año o dentro de 10 años o en 20 años, las cosas que esperamos seguramente se cumplirán. La iglesia será reunida en el reino mesiánico de justicia y bueno, el reino mesiánico de justicia comenzará y bueno, será precedido, como fue dicho, por un gran tiempo de angustia. Punto. O sea, todos sabemos que va a pasar eso. Si llega o no llega el fin, si no llega antes, si llega después, cuando tenga que llegar, va a llegar. Punto. ¿Para qué nos peleamos por fechas o cosas que no tienen ni sentido? Entonces, el hermano Russell estaba más que consciente de eso y pidió a la iglesia precisamente siempre estar unida. Hay temas que son temas de interpretación y ese es el punto. Los temas de interpretación jamás deben de ser, pues, pues no debemos de obligar a los demás a creer.
porque si no viene en la Biblia exactamente escrito, es interpretación y la interpretación puede estar equivocada. Ahí es donde entra el problema. Hay que tener cuidado con esos temas. No obliguemos a nadie a creer algo que no está en la Biblia, porque es interpretación, me puedo equivocar. Entonces, el hermano jamás obligó a nadie y siempre pidió respeto. Respeto a los que creían y respeto a los que no creían. O quienes tenían una tercera opción, ¿no? Como veíamos, había gente que había dado otras fechas, ¿no? Hermanos, partes de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Entonces, no hay que hacer eso. Eso es un ejemplo que podemos ver, que podemos también tomar en cuenta y tratar de ser un poco más moderados al juzgar a los demás. Ahora entremos de lleno a los otros puntos muy importantes que son las cuatro prohibiciones. En la carta enviada a los cristianos gentiles de Antioquía, se les pidió olvidar el tema de la circuncisión. Como vemos, solamente se les pidió abstenerse de cuatro cosas. El objetivo era que los cristianos judíos no tropezaran por las acciones de los cristianos gentiles. Volvemos a otro punto también bien importante, hermanos. Cuando alguien cambia de religión, siempre tiene y arrastra cosas de la otra religión que lo hacen tropezar en la nueva religión, porque no va a ser igual. Por ejemplo, yo se los he comentado, para aquellos que vienen de otros movimientos cristianos y que se asoman aquí al movimiento de los estudiantes de la Biblia, lo lamento mucho porque ha pasado muchas veces acá, pero no va a ser igual. O sea, no van a encontrar una segunda versión de su religión aquí, porque nosotros somos una religión independiente con nuestras propias creencias. Nos ha pasado más con hermanos ex testigos o testigos de Jehová y con otros que, bueno, vienen de la iglesia de adventista o de otras iglesias pentecosteses que llegan y creen encontrar aquí, bueno, o creen que van a encontrar algo parecido a su otra iglesia. Y no, nosotros no somos iguales a esas iglesias y se dan cuenta los hermanos y a veces hay cosas que nosotros hacemos que los hacen tropezar. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de ídolos y de algunos ejemplos importantes. Absténganse de los ídolos. Esa es la primera prohibición. La gente, hermanos, de aquel tiempo ofrecía cosas a los ídolos. La gente de tiempos de los apóstoles ofrecía cosas a sus ídolos, a sus dioses falsos. A veces, pues, vendían las cosas que ofrecían a los ídolos o las regalaban, especialmente si se trataba de carne animal. El comer esa carne no es pecado, hermanos, y tampoco nunca fue visto como un pecado por los apóstoles. Por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios 8, del 4 al 8. 1 Corintios 8, 4 a 8. 1 Corintios 8, 4 al 8 dice lo siguiente. En cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros de él, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de él, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, acostumbrados hasta aquí a los ídolos, comen el alimento como si fuera sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien el alimento no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué dice ahí Pablo, hermanos? Pues obviamente las cosas sacrificadas o los ídolos, pues las podemos utilizar, porque un ídolo nada es. Nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de la carne animal, ¿no? Entonces, el abstenerse de cosas sacrificadas a ídolos, hermanos, tiene que tener otro contexto, hermanos, porque en realidad no es un pecado. Y lo estamos leyendo en la Biblia. No es un pecado comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero si se les prohibió a los gentiles, precisamente fue por aquellos que querían que se circuncidaran, porque eran fariseos que se habían convertido al cristianismo. Y obviamente al arrastrar ellos sus tradiciones, sus creencias de su antiguo modelo religioso a este nuevo modelo religioso, no podían hacer los cambios necesarios, les costó mucho. De hecho, por eso Jesús decía, no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque revientan. Y estaban reventando esos odres viejos porque ya estaban llenos de un conocimiento viejo y obsoleto en ciertos puntos. Entonces los ídolos, hermanos, ya no eran nada. O sea, los ídolos, las cosas sacrificadas a los ídolos no estaban mal vistas. La prohibición, hermanos, parece haberse dado debido a la conciencia de esos cristianos judíos, debido a sus antecedentes religiosos, que les costó mucho adaptarse a las nuevas reglas del nuevo pacto. Vamos a leer, hermanos, por ejemplo, Éxodo 34:15.
Éxodo 34:15 dice lo siguiente, Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras o de aquella tierra, porque se prostituirán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Aquí, bueno, vemos que se ve con malos ojos en la ley de Moisés comer cosas sacrificadas a ídolos. Sin embargo, como vimos en 1 Corintios 8, que les invito a volver a buscar, 1 Corintios, en el capítulo 8 del 4 al 8, vimos que no tiene ningún pecado comer cosas sacrificadas a los ídolos. En realidad no pasa nada. Dentro del cristianismo, aclaro, dentro del cristianismo. Pero hay que seguir leyendo ahora lo que dice ahí el apóstol Pablo, ahora en los versículos 10 a 11, perdón. 1 Corintios 8, 10 a 11 dice lo siguiente. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será alentada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento perecerá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, ¿por qué se les prohibió a los gentiles comer cosas sacrificadas a ídolos? Fue por la conciencia de los judíos que no podían todavía entender estas cosas, pero no tiene nada de malo comer cosas sacrificadas a un ídolo, porque un ídolo nada es. Si, por ejemplo, yo veo un altar a un dios, a cualquier cosa ahí, que hay un dulce y me invitan un dulce de la ofrenda de ese dios, yo me lo puedo comer. En realidad, un ídolo nada es. Pero si yo veo que hay un hermano que pueda tropezar por esa acción, mejor no me lo como. Entonces, eso es lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. En esa primera prohibición vemos el respeto a las conciencias no, todavía no desarrolladas, vamos a decirlo. Conciencias que todavía no están correctamente desarrolladas. Entonces, sí sería importante, hermanos, que tomen en cuenta mucho este texto. Les voy a platicar acerca de un libro que no voy a pronunciar bien porque no sé pronunciarlo, hermanos, me van a disculpar, pero se escribe Mishnah con H al final, Abodá con H al final, Sara con Z y H al final. En este escrito, hermanos, hay un comentario del rabí Akija, o quiero creer que se pronuncia Akija, lleva una H, quien vivió cerca del año 1000 después de Cristo. Ese comentario puede ilustrar el pensamiento de los judíos de aquel tiempo. Este rabino, este rabí dijo, la carne que se trae a un ídolo es permitida, pero la que sale de allí está prohibida porque es como un sacrificio para los muertos. Repito, la carne que se trae a un ídolo es permitida, pero la que sale de allí está prohibida porque es como un sacrificio para los muertos. O sea, ellos todavía posiblemente comerían algo que apenas va camino al ídolo porque no ha sido sacrificada, pero ya saliendo de ella, ¿no? Ya lo ven como algo totalmente inmundo, relacionado a un muerto. La lección, hermanos, porque hay que tomar lecciones, o sea, bueno, está muy bonito el estudio, pero ¿qué aprendemos? Entonces, la lección que aprendemos de esto es que debemos de anteponer y aprender a anteponer la conciencia del hermano, que tal vez todavía no está desarrollado espiritualmente, y sacrificar algunas de nuestras libertades que tenemos en Cristo. Repito, debemos anteponer la conciencia del hermano, que tal vez aún no está desarrollado espiritualmente, y sacrificar algunas de las libertades que tenemos en Cristo. Debemos de ayudar a nuestros hermanos a alcanzar la madurez y no ser una causa de piedra de tropiezo, una causa de tropiezo para ellos. Sin embargo, también, hermanos, y es bien importante que también nos pongamos en las dos partes, porque siempre nos queremos sentir bien maduros y que yo no tropiezo y que yo le voy a hacer el favor al hermano. No. También es importante, hermanos, que se autoexaminen, porque también hay hermanos que parece que quieren estar tropezando con cada acción que tiene un hermano. Si la Biblia no prohíbe algo, ¿por qué nos tenemos que meter en lo que está haciendo otro? Es su interpretación, hermanos, y pues ni modo. Mientras no vaya contra algo que vaya en contra de las escrituras, no deberíamos nosotros de tropezar o de alarmarnos o entrar en pánico espiritualmente, ¿no? Debemos de nosotros no estar buscando tropezar con cada acción o cada forma de pensar de un hermano. Si no está rompiendo con un precepto expresamente escrito en la Biblia, no debemos tropezar ni intervenir en el asunto. Hay que respetar las conciencias ajenas, procurar no ser piedras de tropiezo, pero tampoco hay que estar tropezando, hermanos. Y es bien importante que tomen en cuenta y hagan para sí mismos las dos cosas. Proponerse no hacer tropezar a otro, pero tampoco no estar tropezando usted a cada rato. Ahora, pasemos al segundo, absténganse, ¿no? Que es el número 2, fornicación. Absténganse de la fornicación. En aquellos años, hermanos, como ahora, la fornicación era algo muy común en la vida cotidiana.
Por ejemplo, el culto que se le rendía a la diosa Afrodita involucraba la prostitución sagrada. Los hombres expresaban su devoción a esta diosa buscando, pues, a estas mujeres que servían en el templo. Debido a los antecedentes religiosos de los cristianos gentiles, que posiblemente llegaron a ser adoradores de Diana o de Afrodita o de otras diosas, bueno, pues en la Comisión de Jerusalén se vio necesario o se vio precisamente oportuno recordarles a los cristianos gentiles que estos actos no eran dignos de un hijo de Dios. Eso lo podemos comparar con 1 Corintios 6 9 a 10, donde dice que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni borrachos, ni fornicadores, ni adúlteros, y empieza a dar una lista, ¿no? El apóstol Pablo dice, ellos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, fue oportuno todavía en ese momento a esos cristianos que estaban en esas iglesias que posiblemente estaban en formación, pues recordarles también que no se cometiera fornicación, que no estaba admitido en el cristianismo tampoco. Entonces, ahora, ¿cómo podemos imitar también la acción que tuvo la Comisión de Jerusalén? Bueno, en nuestro tiempo, hermanos, hay hermanos que han respondido al Evangelio. Obviamente hay hermanos que han respondido al Evangelio. Y dependiendo del lugar donde residan y de sus antecedentes religiosos, culturales, etc., es posible que algunos tengan costumbres comunes que no sean compatibles con el cristianismo. Una forma de demostrar amor cristiano es bueno, amor cristiano al nuevo converso es asegurarse de que estos hermanos estén entendiendo bien lo que Dios espera de ellos. Posiblemente sea necesario, pues, recordárselos en más de una ocasión. Entonces, veámoslo también como un acto de amor, recordarles a nuestros hermanos por qué tenemos que cuidar lo que estamos haciendo. Absténganse de lo ahogado o de lo estrangulado, hermanos. Esa es la tercera prohibición. Sin embargo, aquí viene otro punto. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Jerusalén? Investigar y determinar qué procede. Y aquí, hermanos, en estos dos nos vamos a enfrentar también a un tema bien importante, en los últimos dos. Es interesante mencionar, hermanos, que esta abstención de lo ahogado o de lo ahorcado no existe en algunos escritos antiguos griegos. Solamente aparecen las otras tres, pero abstenerse de lo ahogado o de lo estrangulado no existe en ciertos manuscritos antiguos griegos. Sin embargo, bueno, tampoco altera mucho el contenido de las prohibiciones, porque hay una gran posibilidad, hermanos, de que estos animales que fueron estrangulados o ahogados, pues no hayan sido desangrados correctamente. Esta prohibición está relacionada con la cuarta prohibición, que es abstenerse de sangre. El animal que servirá de alimento debe de estar desangrado correctamente y debe de ser derramada su sangre al suelo y después pues tapada con polvo, precisamente. Pero posiblemente, hermanos, pues puede ser una interpolación, puede ser una alteración del texto, por lo que pueden mostrar algunos manuscritos griegos. No cambia realmente el contenido, no pasa nada, pero también puede estar relacionado con la cuarta prohibición. De hecho, en la cuarta prohibición, que es absténganse de sangre, que es muy interesante esta parte de abstenerse de sangre, pues sí hay precisamente un punto importante que hay que leer en Levítico 17 10 a 14. Levítico 17 6 a 14 10 perdón, es 10 a 14. Repito, hermanos, es Levítico 10, perdón, Levítico capítulo 17 10 al 14. Levítico capítulo 17 versículos 10 al 14, dice lo siguiente, y cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que coman sangre alguna, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la talaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre y yo le he dado para hacer expiación, yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por lo cual la misma sangre hará expiación por el alma. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que case un animal o un ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será talado o desterrado. Es un símbolo de exterminio, hermanos. Entonces, así de importante era la sangre en la antigüedad. En tiempos antiguos, hermanos,
los paganos o la gente que no conocía a Dios acostumbraba a comer sangre guisada y en algunos cultos a los dioses falsos también bebían vino mezclado con sangre. La prohibición de comerla es una ley de nuestro Dios. Y aquí viene algo bien importante que me di cuenta en el estudio de la Biblia. Esta ley precisamente aquí la estamos viendo escrita en la ley de Moisés, la cual, bueno, para el cristiano no está vigente. Sin embargo, hermanos, esta ley de la prohibición de sangre es más antigua que la ley de Moisés, porque Dios se la prohibió primero a Noé en Génesis 9:4. Ahora vamos a leer Génesis 9:4. Génesis capítulo 9, versículo 4 dice lo siguiente: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Jehová se lo prohíbe a Noé. Y las leyes que recibe Noé no tienen nada que ver con la ley de Moisés. Entonces, no hay ningún texto bíblico que mencione que las leyes de Noé hayan sido canceladas o abrogadas. Entonces, esta ley, hermanos, precisamente, pues se le dio a Noé, se le dio a Moisés, y vemos que en el concilio, o bueno, en la comisión de Jerusalén, vamos a llamarla comisión de Jerusalén, se vuelve a repetir la prohibición de no consumir sangre. Entonces se dio en tiempos de Noé, se dio en tiempos en la edad judaica o en la edad judía, y también se está dando en la edad cristiana, en la era cristiana, en la edad del evangelio. Entonces es una ley que no ha mutado, que sigue siendo vigente para posiblemente todas las edades. No lo puedo saber, pero por lo menos hasta ahorita, hasta el cristianismo, sigue también esta prohibición acerca de la sangre. La sangre, hermanos, es un símbolo de la vida del animal. Repito, es un símbolo de la vida del animal y para Dios tiene un uso ritual específico. Vamos a leer Hebreos 9:22 a 26. Hebreos 9:22 a 26. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, aquí vemos la importancia de tratar también a la sangre con sumo respeto y no consumirla como alimento. Lo que yo puedo ver en los textos bíblicos, hermanos, que posiblemente la Comisión de Jerusalén tenía también en mente, es que a Noé también tenía precisamente esta prohibición. Se le da a los judíos y pues la sangre era ritual, ¿no? Estamos viendo que la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado. Entonces tiene un uso ritual la sangre, por lo cual no deberíamos de comerla o tenerla como alimento y deberíamos de tratarla con sumo respeto. En el contexto actual, hermanos, ¿qué aprendemos? Bueno, sobre la prohibición de la sangre. Entre algunas preguntas que me han hecho algunos hermanos, entiendo que por su contexto religioso antiguo o actual, pues ellos no se transfunden sangre. No voy a mencionar a los hermanos que no se transfunden sangre porque, bueno, no se trata tampoco de quemar hermanos, porque, bueno, yo respeto sus creencias, pero pues no las comparto, ¿verdad? Hay hermanos que no se transfunden sangre, sin embargo, hay una gran diferencia entre comer y transfundirse sangre. Primer punto, comer es un acto carnal, porque pues el comer, ¿a poco a alguien no le gusta comer? A todos, no, bueno, a mí en lo personal me encanta comer cosas con grasa, me gusta comer dulces, pues obviamente es un deseo carnal, es un deseo que nos gana, ¿no? Que queremos comer, sentir placer al comer. No es pecado. Bueno, con moderación, claro. Entonces, comer sangre es un acto, pues, egoísta. Realmente es un acto egoísta porque podemos comer todo lo del animal, pero no su sangre. ¿Por qué se la quiere comer? Pues obviamente porque usted quiere precisamente, pues darle gusto a su cuerpo, gusto al gusto, vamos a decirlo. Entonces, pues no es correcto porque es un acto sumamente egoísta, porque Dios lo está prohibiendo y usted lo está haciendo porque usted quiere hacerlo. Entonces, comer no es lo mismo que transfundirse. La transfusión de sangre no es porque yo quiera o tenga el gusto de comer sangre, es porque la necesito para preservar mi vida. Entonces, ahí vemos el primer punto, que no son iguales. Comerla, hermanos, aparte significa que estamos ingiriendo la vida del animal que ha sido asesinado para consumo humano.
Mientras que una transfusión de sangre, pues no es lo mismo porque no nos estamos comiendo al donador, no está sirviendo para alimento el donador, entonces pues no tiene nada que ver con la prohibición de abstenerse de sangre, porque ahí estamos hablando de alimentación, no de temas médicos. Entonces, además de que no estamos matando a la persona para comernos su sangre, simplemente es que pues ni siquiera para comer a la persona, para consumo, sino simplemente es que esa persona nos está compartiendo de su vida, pero en el proceso no se está muriendo. O sea, el punto es que si uno consume un animal, debe de desangrarlo, ¿no? Tirar la sangre al suelo y cubrirla, porque es su vida. Y consumimos al animal, pero el donador de sangre no es, no está siendo asesinado, no está siendo sacrificado para que nosotros podamos consumirlo. Solamente está vivo, no está muerto, está vivo y está compartiendo su sangre para que nosotros tengamos vida. ¿Por qué tendría que derramarla al suelo si la persona sigue viva? No es algo malo, ¿no? Entonces no es algo que deberíamos de verlo como algo negativo. Entonces, hay una gran diferencia entre comer y transfundirse sangre, hermanos. Entonces, de acuerdo a esa interpretación, hermanos, pues no es pecado las transfusiones de sangre. Pero, obviamente, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ya tenemos varios minutos de estudio, si a usted le remuerde la conciencia y decide no hacerlo, nosotros lo respetamos. Tal como Pablo lo decía, si usted le causa conflicto, pues no lo haga. Pero no podemos obligar a los demás a hacer algo que no está escrito en las escrituras, porque tiene un contexto diferente. Hay que aprender no solo a leer, sino a estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué lección aprendemos ya de todo esto? Ya para finalizar este podcast. La lección aprendida, hermanos, es que cuando la Biblia da una orden, cuando la Biblia da una orden, no hay necesidad de hacer una interpretación bíblica. Simplemente se obedece esa orden y punto. Sin embargo, cuando la Biblia no habla en concreto de un tema y tenemos que hacer una interpretación de textos, pues debemos de ser humildes y recordar que nuestra opinión o la de otras personas puede estar equivocadas. Tratemos a los demás con respeto tal como nosotros queremos ser tratados. En el volumen de estudios en las escrituras, el volumen 1, el plan divino de las edades, y el volumen 6, que es la nueva creación, son lecturas, hermanos, son lecturas indispensables que nosotros recomendamos para profundizar en esos temas en cuanto a interpretación bíblica, en cuanto a, pues, muchos temas que hoy tratamos. Todos estos temas que hemos hablado se tocan generalmente en esos volúmenes, donde pueden ustedes encontrar la doctrina básica de los estudiantes de la Biblia. Trata estos temas con amor cristiano, trata de explicarlo con la mejor forma posible y pues también nos ayudan esos volúmenes, en especial el volumen 6 nos explica cómo resolver las diferencias doctrinales que puedan surgir en un grupo de estudio bíblico de los estudiantes de la Biblia. Si bien los pastores y maestros que sirven al rebaño de Dios hacen lo posible por mantener la unidad de la iglesia, hermanos, también es nuestra responsabilidad mantener la unidad, preservar precisamente la sana doctrina, siendo partes también del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y todos debemos de contribuir a la paz y a la unidad de la iglesia. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de ese podcast. Si no se han suscrito, suscríbanse para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video o un nuevo podcast a este canal. Pónganle en todas las notificaciones, aprieten la campanita, pónganle en todas las notificaciones para que precisamente les llegue el aviso cuando hay en vivos, cuando se suba un nuevo video o se suba una imagen precisamente a este canal. También, hermanos, quisiera invitarles a que puedan mandar sus dudas, comentarios, precisamente al número telefónico que estamos viendo ahorita en pantalla. Sería un mensaje de WhatsApp, pueden mandar dudas, comentarios al número de WhatsApp que es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12, número de México precisamente, pero pueden mandar su mensaje desde cualquier punto del mundo. Llegan sin ningún problema los mensajes de WhatsApp. Puedo compartirles a través de este número. También tenemos ya Telegram. Tengo también ya Telegram para este número. Sería importante que puedan pedir ahí precisamente, hermanos, si ustedes gustan, el primer tomo de Estudios en las Escrituras, que es el volumen 1, el Plan Divino de las Edades, o el volumen número 6, que es la nueva creación. Precisamente esos son los volúmenes que yo recomiendo ampliamente para su lectura. Puedo enviárselos en versión PDF, ustedes pueden imprimirlos si gustan, si están lejos, pueden imprimirlos o tenerlos en su computadora para precisamente estudiar los temas. No se arrepentirán de leerlos, realmente es muy interesante el estudio por temas o el estudio temático de estos volúmenes
de temas importantes bíblicos. Dudas, comentarios, como les comento, pueden compartirlos aquí o en la caja de los comentarios, aunque yo sugiero que sea por WhatsApp o por Telegram, ya que su servidor no siempre, bueno, tiene la habilidad de contestar todo por YouTube. Llegan varios comentarios que en ocasiones ya no llego a leer completos por el tiempo. Sin embargo, en WhatsApp seguramente podremos estar mejor en contacto. Bueno, hermanos, pues agradezco mucho que sigan viendo ese canal. Me despido con la frase ya de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.